Vamos a tener una oración antes de iniciar con el mensaje en esta mañana. Oremos. Excelentísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque ya hemos participado de tus mandamientos. Te pedimos, Padre, por el mensaje de la palabra de Dios, que sea tú que ponga palabra de vida en mí y podamos poner la máxima atención para salir edificados por tu palabra. Que esta palabra salga de lo más profundo de nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. El mensaje que vamos a poner por título en esta mañana, el perdón. Ese va a ser el título del mensaje en esta mañana. Hemos visto cómo a través de los tiempos nuestro Dios ha perdonado. A través de los tiempos Dios ha sido misericordioso. Y ha sido tan misericordioso que aún con nosotros vemos cómo se refleja su misericordia cuando da a su único hijo por los pecados de toda la humanidad. Ahí vemos el amor de Dios y la misericordia de cada uno de nosotros, porque por el perdón de los pecados de toda la humanidad da a su único hijo en sacrificio. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1 versículo 7. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice: en él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Dice que en él tenemos la redención mediante su sangre. Mediante la sangre de nuestro amado Jesucristo hemos tenido la redención y el perdón de nuestro pecado conforme a la riqueza de su gracia, conforme a la riqueza de la gracia de Dios, conforme a esa misericordia tan grande que Dios nos tiene por la redención de su sangre, por el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Hemos tenido el perdón de pecados. Dios ha sido bueno. Y cuando venimos arrepentidos hacia Él, cuando nos entregamos de corazón, Dios nos perdona. Hemos visto cómo Dios ha sido tan bueno. Porque a través de la redención mediante su sangre, hemos recibido el perdón. Nosotros debemos de darle valor a ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. A la redención de esa sangre nosotros debemos de darle valor. O sea, debemos sentirnos cada día arrepentidos de corazón por ese perdón de pecado que Dios nos ha dado. Vamos a leer en el versículo, en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Sí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Él nos sacó de ese mundo pecaminoso. Él nos sacó de este mundo que está bajo la autoridad del maligno. Él nos libró del dominio de la oscuridad. La oscuridad es todo lo que no es de agrado a Dios: fornicación, adulterio, envidia, idolatría, chisme, pleito. Todo lo que no es de agrado a Dios
está bajo la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Ahí vemos el perdón de Dios, cómo Dios nos perdonó. Cuando nos arrepentimos de corazón, nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros tenemos que cada día procurarle serle fiel a Dios. Cada día guardar los mandamientos y cumplir los mandamientos que Dios nos manda. Y de esta manera, haciendo lo que Dios manda, nosotros le estamos dando valor a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De esta manera nosotros estamos siendo agradecidos con Dios por el perdón de nuestros pecados. Fuimos sacados de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo. O sea, ya tenemos un cambio de vida. Después de nosotros salir de la oscuridad, no podemos volver a la oscuridad, o no podemos practicar tales cosas que no son de agrado a Dios, porque fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fuimos perdonados por nuestros pecados. Vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios, que nos perdonó por nuestros pecados. Y después de Dios habernos perdonado por nuestros pecados, no podemos volver a lo que éramos antes. Tenemos que meditar. Estoy dándole yo, estoy siendo agradecido con Dios, estoy valor a ese perdón de pecado cuando Dios me sacó de la oscuridad, cuando Dios me sacó de ese mundo que se pierde. Tenemos que meditar qué estamos haciendo con nuestra vida en Cristo. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. 1 de Juan capítulo 2 versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando la sangre de Cristo se derramó en la cruz, fue por nuestro pecado. Y no solo por los nuestros, sino por lo de toda la humanidad. Es la razón por la que todos debemos de servirle a Dios, dándole gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, dándole gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Los amigos que están aquí presentes en esta mañana pueden desde hoy darle gracias a Dios por ese sacrificio que Dios hizo por los pecados de toda la humanidad. Y nosotros los que estamos en Cristo Jesús, tenemos que cada día darle gracias a Dios porque nos ha perdonado. Dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí vemos qué bueno ha sido Dios con nosotros. Ahí vemos que Dios es rico en misericordia, porque dio a su único Hijo por los pecados de toda la humanidad. Dio a su único Hijo por los pecados de toda la humanidad. Y nosotros, que ese sacrificio fue por nosotros, tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que darle valor a ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y cómo damos valor a ese sacrificio?
Dios nos manda a predicar su palabra. Dios nos manda a que le seamos fieles. Dios nos manda a que guardemos sus mandamientos. Una pregunta que debemos hacerlo mientras desglosamos el mensaje. ¿Qué estoy haciendo yo por ese sacrificio que Dios hizo por mí? ¿Estoy haciendo lo que Dios manda o no estoy haciendo lo que Dios manda? ¿Estamos dándole valor al sacrificio que Dios hizo por nosotros? ¿O no le estamos dando valor a ese sacrificio? Donde Jesús derramó su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestro pecado. Dice, en esto consiste el amor de Dios. Ahí vemos cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. El amor de Dios ha sido tan grande hacia nosotros que dio a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Jesucristo fue ofrecido como sacrificio por los pecados de todos nosotros. Y dice, por el pecado, por el perdón de nuestros pecados. Dios nos amó tanto que ofreció a su único Hijo en sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Mediante la redención de la sangre de Cristo Jesús, nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que darle valor a ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Tenemos que darle valor a ese sacrificio. Cuando Él murió en la cruz y se derramó su sangre. ¿Cómo nosotros le damos valor a ese sacrificio? Entregándonos a Dios de corazón y cumpliendo la misión que se nos mandó. Hay muchas almas que no conocen la sana doctrina de Cristo Jesús. Pero los elegidos fuimos nosotros, que conocemos la verdad. Somos los elegidos para predicar la buena nueva de salvación. Nosotros somos los elegidos para hablar de lo que estamos hablando aquí en esta mañana, del sacrificio de Dios, para hablar de que Dios nos perdona cuando nos entregamos a Él de corazón. Nosotros somos los elegidos, porque somos lo que hemos sido llamados. Dios nos cogió a nosotros para que hablemos de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, para que le hablemos a los que no conocen de Él, de que Él dio a su único Hijo en sacrificio, y que para nosotros darle gracias, para nosotros de la única forma para ser agradecido con Dios es haciendo lo que Él manda, viviendo una vida en santidad y honor a Dios.
¿Estamos nosotros viviendo una vida en santidad? ¿Estamos nosotros viviendo una vida en santidad? Nosotros fuimos los llamados por Cristo Jesús. Y nosotros somos los que tenemos que hablarle a los que no conocen de Dios, del sacrificio tan importante que Dios hizo por la humanidad. Para que hoy la humanidad se entregue a Dios. La humanidad se arrepienta de corazón y comience a darle valor al sacrificio de Dios. Nosotros es que tenemos que hablar de esta grandeza que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a leer en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Quien cubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Quien cubre su pecado jamás prosperará. Quien vive envuelto en el pecado, quien no se arrepiente de corazón y sigue cometiendo pecado tras pecado, jamás prosperará. El que practica lo malo, el que hace lo malo, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque la palabra que está escrita en este libro tiene que cumplirse. Si no se cumple la palabra escrita, pues en vano fue escrito. La palabra escrita tiene que cumplirse. Quien cubre su pecado jamás prosperará. No prosperará. Porque el que hace lo malo, lamentablemente, le irá mal. Pero también el que hace lo bueno delante de Dios, el que hace el bien, le irá bien. Porque el que hace el bien no le puede ir mal. Y el que hace lo malo no le puede ir bien. Dice: quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Cuando nosotros nos confesamos a Dios por nuestros pecados, pero cuando lo hacemos de corazón, no pecando deliberadamente, y cada vez que pecamos, que perdóname Dios y seguimos pecando, perdóname Dios y sigo pecando, ahí no hay perdón, porque no se está pidiendo perdón de corazón. Cuando se pide de corazón, cuando se pide perdón de corazón a Dios, ya no se comete el pecado, porque dice: quien lo confiesa y lo deja, quien lo confiesa y lo deja, quien pide perdón de corazón, arrepentido de corazón, con remordimiento, deja lo que no es de agrado a Dios y haya perdón. Dios perdona al que se arrepiente de corazón, pero cuando no nos arrepentimos de corazón y seguimos practicando las cosas que no son de agrado a Dios, no hallamos perdón. No hallamos perdón, porque para hallar perdón, para nosotros encontrar el perdón, tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar de practicar el pecado para nosotros encontrar ese perdón de Dios hacia nosotros. Ahí lo está diciendo claro: quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo de corazón para ser aceptado, para ser perdonado. Porque cuando lo hacemos de corazón, dejamos de hacerlo. Cuando lo hacemos de corazón, nos apartamos de lo que contamina nuestra vida con Dios.
Entonces, por eso, tenemos que hacer todo de corazón hacia Dios, para siempre encontrar el perdón de Dios hacia nosotros. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 19, versículo 8. Proverbios, capítulo 19, versículo 8. Recuerden que el tema en esta mañana es el perdón. Ese es el tema en esta mañana. A los amigos que nos están visitando, hoy pueden ser perdonados por Cristo Jesús. Si se arrepienten de corazón para dejar el mundo y sus placeres, hoy pueden recibir el perdón por Cristo Jesús. Proverbios 19:8 nos dice: el que adquiere cordura, a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento, prospera. El que adquiere cordura, a sí mismo se ama. ¿Por qué se ama el que adquiere cordura? Porque el que adquiere cordura sabe hacia dónde va, sabe lo que. El que adquiere cordura, a sí mismo se ama, porque está claro de sí mismo de dónde está. Y el que retiene el discernimiento, prospera. ¿Por qué razón el que retiene el discernimiento prospera? Porque cuando sabemos discernir, vamos a prosperar. Cuando sabemos discernir de que lo que no es de agrado a Dios, tenemos que dejarlo. Aunque estemos pasando un momento de tristeza, aunque nosotros en ese momento débil espiritual, sentimos que si dejamos algo que estemos haciendo que no es de agrado a Dios, se nos va el mundo encima. Si lo dejamos por amor a Dios, vamos a prosperar. Porque el que tiene el discernimiento prospera, porque sabe distinguir lo que está bien y lo que está mal. Sabemos cuando tenemos discernimiento qué debemos hacer y qué no. Y si sabemos discernir, vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Si sabemos discernir, vamos a hacer lo correcto delante de Dios y vamos a prosperar. Si hoy en día estamos pasando una tribulación y sabemos discernir, démosle gracias a Dios. Y por la causa de Cristo Jesús, debemos de apartarnos de lo que no es de agrado a Dios. Muchas veces no entendemos en el momento, cuando estamos pasando una situación difícil, no entendemos el porqué. Y a veces decimos, pero si él he sido fiel a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Por amor a Dios, deja lo que no es de agrado a Dios, que más adelante vamos a ver el milagro de Dios hacia nosotros. Más adelante vamos a ver que ese momento de tribulación, ese momento en el que nos sentimos angustiados, más adelante vamos a reconocer y decimos, wow, para esto me estaba preparando Dios. Yo pasé ese proceso para crecer en conocimiento, para crecer espiritual. Y ahora vemos cuando Dios nos premia más adelante, ahí entendemos el por qué pasamos ese momento de angustia. Entonces, el que retiene el discernimiento prospera. Entonces, nosotros tenemos que cada día retener el discernimiento. Y los amigos que están aquí en esta mañana también deben retener el discernimiento y saber en esta mañana que arrepintiéndose a Dios, están haciendo lo bueno delante de Él. Vamos a leer en Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Solo Dios puede juzgarnos. Nosotros no somos ¿quién para juzgar a los demás? Nosotros tenemos que autoanalizarnos nosotros antes de juzgar a otro hermano.
Y si ese hermano está haciendo algo que no es correcto, en vez de nosotros juzgarlo, mejor debemos ayudarlo. Si está débil espiritual, vamos a ayudarlo a que crezca espiritual. Vamos a ponerlo en el lugar de ese hermano para ayudarlo, pero no juzgarlo, ni condenarlo. Porque si juzgamos, seremos juzgados, y si condenamos, seremos condenados. Pero también nos dice, perdonen y se les perdonará. No importa lo que no hayan hecho. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Porque cuando perdonamos, le damos valor al sacrificio de Dios. Cuando perdonamos, mostramos que somos hijos de Dios. No importa qué, siempre debemos de perdonar. Dice, perdonen y se les perdonará. No importa lo que no hayan hecho. Nosotros, después de ser hijos de Dios, después de pasar a vivir una vida con Dios, después de nosotros pasar a ser nueva criatura en Cristo Jesús, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que Dios nos manda es que debemos de siempre perdonar. No importa lo que no hayan hecho, debemos de perdonar. Y también pedir perdón cuando sentimos que ofendemos, o hasta sin ofendernos. Si una persona nos ofende, debemos de pedir perdón para que esa persona quizás entienda y diga, wow, ese sí es un cristiano, porque yo le ofendí y él me está pidiendo perdón. Debemos de siempre perdonar, y de esta manera nosotros vamos a ser perdonados. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 21. No dices: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer, o no debemos dejarnos vencer por las cosas que no son de agrado a Dios. ¿Qué es el mal? El mal es la oscuridad. No debemos dejarnos vencer por el mal. Debemos de vencer el mal con el bien. Debemos de vencer el mal como hemos hecho, que no hemos arrepentido a Dios de corazón y hemos decidido vivir una vida bajo los mandamientos de Dios. Así tenemos que vivir siempre, porque de esta manera nosotros vamos a estar haciendo el bien. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a estar siempre haciendo el bien, y de esta manera vamos a vencer el mal. No podemos dejarnos vencer por el mal. No podemos dejarnos vencer por la fornicación. No podemos dejarnos vencer por el adulterio. No podemos dejarnos vencer por la envidia, por la idolatría, por la hechicería, por la lascivia, por todo lo que no es de agrado a Dios. No podemos dejarnos vencer por eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos entregamos a Dios y recibimos el perdón de Dios hacia nosotros. Debemos de vencer el mal con el bien. Debemos de vencer todo lo que no es de agrado a Dios con el bien. Debemos de mantenernos siempre velando, orando, estudiando la palabra de Dios para crecer espiritual. Si nosotros nos mantenemos haciendo lo que es de agrado a Dios, vamos a estar siempre en el bien. Si nos mantenemos firmes en el camino de Dios, haciendo lo que Dios manda, vamos a estar siempre en el bien. Y de esta manera nosotros vamos a vencer el mal. De esta manera nosotros vamos a poder vencer el pecado. De esta manera nosotros vamos a vencer las pruebas y las tentaciones cuando vengan hacia nosotros, permaneciendo en el bien, manteniéndonos velando y orando en el camino de Dios, manteniéndonos estudiando la palabra de Dios para crecer espiritual, manteniéndonos consagrados a Dios. De esta manera nosotros vamos a vencer el mal, porque si estamos bien delante de Dios,
si estamos viviendo una vida consagrada a Dios, cuando vengan las pruebas y las tentaciones, vamos a poder vencer en el camino de Dios. Entonces, tenemos que procurar cada día de mantenerlo en el bien. Tenemos que procurar cada día de mantener una vida consagrada a Dios. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Ya estamos concluyendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en nosotros y nosotros en él. Entonces tenemos que cada día procurar de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Procurar cada día de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo procuramos de que Jesús es el Hijo de Dios? Cada día viviendo una vida en consagración a Dios. Y cada día haciendo lo que Dios nos manda. De esta manera nosotros procuramos que Jesús es el Hijo de Dios. Cada día sintiéndonos agradecidos con Dios por ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pero sobre todo, cada día siéndole fiel a Dios también. De esta manera nosotros reconocemos, siéndole fiel a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo una vida en santidad. Cuando le somos fieles a Dios, vamos a estar viviendo una vida en santidad como Dios manda. De esta manera nosotros le damos a reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, Dios permanece en él y él en Dios. Si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, si vivimos arrepentidos de corazón, entendiendo de que Dios ha sido bueno con nosotros, Dios va a permanecer en nosotros y nosotros en él. Los amigos que nos visitan en esta mañana hoy pueden reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Aceptando a Cristo de corazón, hoy pueden reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y de esta manera van a ser perdonados por sus pecados. Y Dios va a permanecer en ustedes y ustedes en él. Deben de preguntarse eso en esta mañana. Preguntárselo a los amigos que nos visitan, hacerse esa pregunta. Si quieren que Dios, hacerse esa pregunta. ¿Quiero yo que Dios permanezca en mí y yo en él? Arrepintiéndonos de corazón y entregándonos a Dios, Dios va a permanecer en nosotros y nosotros en él. Vamos a leer en Mateo 24, capítulo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13, y ahí concluimos. Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. El que se mantenga dándole valor al perdón de pecado, será salvo. El que se mantenga viviendo una vida en santidad y honor y de agrado a Dios. El que se mantenga guardando sus mandamientos. El que se mantenga predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El que se mantenga viviendo una vida consagrada a Dios, será salvo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos una vida como Dios manda, vamos a estar firmes. Y el que permanece firme hasta el fin, este será salvo. No el que permanece firme un rato y ya no. Por eso nosotros tenemos que procurar cada día de crecer espiritualmente y cada día tratar de conectar nuestra vida más con Dios. Cada día tenemos que procurar de conectar nuestra vida más con Dios. Cada día
darle valor a ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Cada día darle valor al perdón de nuestros pecados. Porque cuando nos mantenemos arrepentidos y viviendo una vida conectada con Dios y dándole valor al sacrificio de Dios por nosotros, vamos a estar firmes y de esta manera seremos salvos. Mi exhortación en esta mañana es que cada día tenemos que darle valor al perdón de nuestros pecados. Cada día tenemos que darle valor a eso que Dios hizo por nosotros, que nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Que la paz de Dios nos continúe bendiciendo.